Enfermedades. ¿Has escuchado nombres como SARS y ébola, gripe porcina, MERS y coronavirus? Esto podría haberse evitado mediante la obediencia a las leyes alimentarias de Dios. Comer limpio. Esa idea se ha vuelto muy popular en estos días para las personas que están preocupadas por su salud. Comer limpio habla de una buena nutrición. Me refiero a elegir aquellos alimentos que realmente te dan los mejores beneficios. Probablemente pienses en comer más frutas. ¿Qué hay de esas buenas verduras? Proteínas que son magras, pero los bocadillos son demasiado dulces. Alimentos procesados, no tienes que deshacerte de ellos. Pero, ¿qué hay de comer limpio cuando se trata de la Biblia? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Qué pasa con la alimentación limpia y la Biblia misma? Ahora, no estamos hablando de que la comida esté libre de suciedad, pero ¿sabías que la Biblia tiene un plan de alimentación limpio? De hecho, incluso hay una perspectiva espiritual cuando eliges convertirte un entusiasta bíblico. Así que hablemos de comer bíblicamente limpio. ¿Eso significa que como maná como los israelitas? O tal vez comer pescado y pan como ese milagro que hizo Jesús. Espera un segundo. ¿A Dios le importa? ¿A Dios le importa lo que comes? Ahora, les sorprenderá saber que una dieta bíblica instruye a todos los cristianos a no comer murciélagos, halcones y tocino, o gatos, coyotes y camellos, la liebre o su especie como el conejo, liebres, halcones, o qué hay de los jamones. Deberíamos comer eso. La Biblia dice no comas cerdo o pepperoni o carne de cerdo, pero podrías decir, espera un segundo, ¿eso se aplica para mí hoy? Quiero decir, pensé que era solo para los judíos, esa vieja ley que fue eliminada. Bueno, quédese conmigo por un segundo, porque espero que acepte el desafío de dejar que la Biblia, la palabra de Dios, transforme su forma de ver la comida, porque las Escrituras describen animales cuya carne es buena y aceptable para comer. ¿Y sabes el término que usa? Llama a eso comida limpia. Y luego está la comida que no es adecuada para comer. Y la Biblia la llama inmunda. Entonces, las Escrituras describen la carne de esos animales inmundos. Dice, es una abominación. Dice, es detestable. No suena muy apetitoso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, de principio a fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en ninguna parte de la Biblia encontrará un ejemplo de un siervo de Dios. En ninguna parte encontrará un seguidor de Jesucristo comiendo la carne de un animal inmundo. Descubrirá que Dios sí da leyes alimentarias para una alimentación limpia. De esa manera podemos ser un entusiasta bíblico. De hecho, descubriremos que incluso hay una conexión entre las leyes alimentarias de Dios y la verdadera adoración. ¿Alguna vez ha considerado que la Biblia realmente comienza con un problema sobre la comida? Adán y Eva, conocemos la historia. ¿Recuerda su primera opción? Se trataba de comer, romper el mandamiento de comer. Se podría decir que es una ley alimentaria. Causó que Adán y Eva pecaran. Ya sabes la historia. Estaban en el jardín y había mucha comida limpia. Mas Dios les dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Dios fue claro, les mostró que ciertos alimentos eran aceptables y este otro era inaceptable. Y debían comer limpio, obedeciendo a Dios y siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, sabemos lo que pasó. Pero aquí está la pregunta. ¿Permitiría que Dios le diga lo que debe y no debe comer? Ellos decidieron por sí mismos. Fue un desastre. Adán y Eva no dejarían que Dios les dijera qué comer.
¿Y qué hay de nosotros? Dios hizo una distinción entre lo que era buena comida y la que no. Y sí, incluso hay una conexión espiritual. Había una lección que aprender. Y cuando consideramos esa historia, también tenemos que darnos cuenta de que fue miles de años antes del antiguo pacto. Eso fue miles de años antes de Moisés, antes del monte Sinaí. Y esa historia muestra claramente que fue en la creación, justo desde el principio, que Dios dio orientación en lo que respecta a la comida. De hecho, fue parte de la ley de Dios para siempre, algo sobre lo que realmente deberíamos aprender más. De hecho, queremos ayudarle a hacer exactamente eso. Hemos preparado una guía de estudio. Y en esta guía bíblica se llama ¿Es toda carne propia para alimento? ¿Por qué quieres saber lo que Dios tiene que saber al respecto? ¿La palabra de Dios realmente hace una definición? ¿Realmente importa tanto? Algo que debes descubrir por ti mismo. Vaya a nuestro sitio web eduay.org para una versión en español. Allí en el sitio web puede leer esta guía de estudio por sí mismo o puede descargarlo en su teléfono, tablet o computadora y puede leerla allí. Si no, le enviaremos una copia gratuita directamente a su puerta. Y cuando hagas eso, absolutamente gratis, esto vendrá a tu puerta. Así que puedes ver lo que la Biblia realmente dice cuando se trata de comer limpio. Vaya a nuestro sitio web beyondtoday.tv. Entonces, una de las cosas que encontrarás en las Escrituras es que hay una consistencia. De hecho, cuando avanzamos desde la época de Adán y Eva hasta Caín y Abel, encontramos que Abel dio un sacrificio agradable que Dios respetó. Era, imagina esto, un animal limpio. Fue un cordero. Le ofreció un cordero a Dios, su hermano Caín. Su ofrenda no fue aceptable. De hecho, Caín se enojó tanto que mató a su hermano. Ahora es importante que reconozcamos que ya había una orden contra el asesinato. ¿Crees que puedes encontrar eso antes de este tiempo en las Escrituras? No se menciona, pero el asesinato fue un pecado. Y de la misma manera, ya habían órdenes sobre sacrificios y sobre comida. Ya había una diferencia entre alimentos limpios e inmundos. ¿Y qué sacrificio es apropiado? Era mucho antes del antiguo pacto. Y por supuesto puedes decir, bueno, espera un segundo, eso es un poco exagerado, ¿no? Bueno, piensa en eso por un momento. Creo que podemos comenzar a ver que Dios dio leyes alimentarias para todos los tiempos, para toda la humanidad, mucho antes que el pueblo judío. Y aquí hay una historia interesante. Todos estamos familiarizados con la historia de Noé. Tenemos ese pequeño diorama maravilloso aquí para hacer ese punto. De hecho, ¿qué le dijo Dios a Noé? Construye un arca gigante. De acuerdo, era un poco más grande que esta. Tal vez aprendiste esa pequeña canción cuando era niño. Los animalitos él metió de dos en dos. Los animales. ¿Alguien canta esa canción? De acuerdo, tal vez te la aprendiste. Pero ¿ese era realmente el caso? ¿Todos los animales entraron de dos en dos? No exactamente. Cuando tenemos las Escrituras, cuando leemos lo que en realidad dice en el libro del Génesis, te sorprenderá lo que Dios realmente le dijo a Noé. Esto está en el capítulo 7, verso 2. Dios dijo, llevarás contigo 7 de cada uno, o 7 pares de cada tipo de animal limpio. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Un macho y su pareja, y un par de cada tipo de animal inmundo, un macho y su compañera. Ahora, puede sonar un poco sorprendente que los animales limpios habían 7 pares, pero los inmundos, como estos pequeños cerditos, solo 2 de ellos. Y sin embargo, todos estos pares de animales limpios, y eso es sorprendente, piénselo de esta forma. Dios le dijo a Noé exactamente cómo construir ese arca. Él les dijo, así es como lo harás. Aquí está el tamaño de lo grande que debería ser. Aquí están los materiales que debes usar para construir este arca. Y Dios explicó cada pequeño detalle sobre su diseño.
Pero había una cosa que Dios no le dijo a Noé. ¿Sabes lo que no puedes encontrar en las Escrituras? Dios no instruyó a Noé acerca de qué criaturas estaban limpias y cuáles no. ¿Por qué Dios no explicó la diferencia? ¿Tiene sentido? Usted ve, Noé ya entendía qué criaturas estaban limpias y cuáles no. Se podría decir que era de conocimiento común. De hecho, al considerar lo impuro, solo un par de ellos, cada uno. Los limpios tienen todos estos 7 pares de cada uno de ellos. Quiero decir, ¿por qué Dios diría, toma 7 pares de estos limpios? Bueno, estos eran los animales que la familia de Noé podían comer. Y también son los que podrían ser sacrificados también. Y entonces, lo que encontramos, como lo muestra esta historia de Noé, que era una ley de Dios en curso. Y esto fue mucho antes de la época del pacto del monte Sinaí. Había una distinción entre lo limpio y lo inmundo. Noé ya lo sabía y ni siquiera necesitaba una explicación. Y creo que esto hace un poco importante. Todos estos ejemplos que hemos visto están antes de la ley del antiguo pacto, antes de los judíos. La ley de los alimentos limpios e impuros es anterior al antiguo pacto. Ciertamente era parte de ese acuerdo, parte de ese contrato, pero no se limitaba solo a ese contrato. Eran mandamientos, mandamientos que Dios dio para siempre, como los 10 mandamientos. Siempre se esperaba del pueblo de Dios. Cuando finalmente llegamos a Israel en el monte Sinaí, ya era hora de que Dios codificara estas diferentes reglas y leyes. Tuvo que hacerlo por varias cosas que ya habían estado vigentes. Podría decir, bueno, ¿por qué sería eso? ¿Recuerdas bien a esos israelitas? ¿Dónde estaban los israelitas? Habían estado en cautiverio. Fueron esclavos de los egipcios durante cientos de años. Habían perdido tanto el entendimiento que Dios tuvo que darles instrucciones. Y entonces encontramos que Dios dio estas instrucciones en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Delinean qué criaturas se distinguen como alimentos adecuados y cuáles no. Y entonces, recuerden, comer limpio son aquellos animales cuya carne es aceptable para la comida. Eso es limpio. No es adecuado, cosas que no deberías comer. Eso es inmundo. Y así vemos en esta tabla que Dios dio animales específicos. Y podemos decir la diferencia entre un pollo, que sería bueno para comer, y un halcón, que deberíamos evitar ese tipo de aves. O una vaca, bueno, ese es bueno para comer. Pero otros animales, no. No queremos comer esos gatos que no deberían ser parte de nuestra dieta. Cuando Dios no da el nombre exacto del animal, sí da instrucciones específicas sobre cómo determinar si un animal está limpio o no. De hecho, encontrará este cuadro en nuestro sitio de internet. Vaya a iduay.org y podrá encontrar este cuadro y descargarlo usted mismo. Podría decir, bueno, ¿por qué Dios haría eso? ¿Sigue siendo importante incluso hoy? Bueno, Dios dice, sí, es importante discernir la diferencia. Y de hecho es muy práctico. Al igual que su instrucción a Adán y Eva, fue esto desde el principio hasta hoy. Así como mañana hay una poderosa lección objetiva en toda esta situación. Porque Dios dice, el punto es que debemos hacer la diferencia. Hay una distinción. Deberíamos elegir comer limpio y evitar lo inmundo. Y de hecho, en el libro de Levítico, él hace ese punto. ¿Qué es? Mucho antes de dar esas instrucciones en Deuteronomio, y justo después de dar esas instrucciones, dice algo absolutamente crítico. Esto es lo que dice, porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha elegido para ser un pueblo para sí mismo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que debes comer limpio? ¿Por qué cambiar su dieta y evitar alimentos sucios? Santidad. Se trata de la santidad.
es un recordatorio. Elegir la piedad en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos, elegir lo correcto de lo incorrecto, lo limpio de lo impuro. Dios está llamando a su pueblo y le instruye que se separen de este mundo impuro. La influencia de las formas incorrectas de pensar, ¿por qué no están en todas partes? El pueblo de Dios tiene que distinguir lo que debería estar en el menú personal de su vida. ¿No es eso lo que Dios quiere? Que reconozcamos la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. ¿Qué se supone que nos ayudará a hacer esta conexión? Comer, la comida. La pregunta es, ¿irías tan lejos como para permitir que Dios le diga lo que debe comer? Ahora, para ayudar a tomar esa decisión, asegúrese de visitar nuestro sitio web eduy.org. De esa manera puede descargar su copia gratuita o leerla directamente en línea. ¿Es toda carne propia para alimento? También puede escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla, porque querrá saberlo. ¿Cuál es el propósito de esa distinción? Nuestra ayuda de estudio lo ayudará a determinar qué dice la Biblia. Vaya a nuestro sitio web eduy.org para una versión en español, porque hay una clave que creo comenzarás a encontrar. Dios nos hizo. Él hizo mi cuerpo. Tiene derecho a decirme qué sabe que es lo mejor para mí. Y creo que lo hace. De hecho, al estudiar todo esto, me di cuenta de que no es algo judío. Esto es una cosa bíblica. Y no estamos hablando de la ley kosher. Sabes que es comida bendecida por un rabino judío. Usted ve, los rabinos tomaron algunas de estas ideas, extrapolaron ideas bíblicas, cosas de la Biblia, y agregaron ideas hechas por el hombre y regulaciones hechas por el hombre. No estamos hablando de eso, estamos hablando de las leyes alimentarias bíblicas de Dios. Y llegué a comprender que aunque el antiguo pacto había muerto, no eliminó las leyes que existieron desde el principio. Fue así desde la creación. Ahora, a menudo surge la pregunta, ¿y qué hay de Jesús? Creo que hay una sección de las Escrituras donde Jesús dijo que todo es bueno para comer. ¿Has escuchado eso antes? Bueno, en Marcos 7 se analiza esa misma cosa y a menudo esta sección de las Escrituras se usa para tratar de demostrarlo. Marcos 7, verso 18, es donde Cristo se dirige a los líderes religiosos de su época. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, está bien. ¿Es eso realmente lo que está diciendo? Bueno, el contexto lo es todo. ¿Cuál es el contexto de toda esta sección de las Escrituras? ¿Son alimentos limpios e impuros? Si miras esto, no hay nada aquí sobre animales limpios o inmundos. Cuando saltamos al comienzo del capítulo, encontramos a qué se dirige Cristo. Esto es lo que dice en el verso 2. Para preparar el escenario, dice: los fariseos vieron a algunos de sus discípulos comer pan con las manos contaminadas. Es decir, sin lavar. Manos sin lavar. Los fariseos y los judíos no comen a menos que se laven las manos de una manera especial. Mantenían la tradición de los ancianos. Cuando miramos el contexto, esto tenía todo que ver con la forma en que ceremonialmente se lavaban las manos hasta los codos. No tiene nada que ver con las leyes alimentarias de Dios. Imagínese si Cristo estuviera diciendo, coma lo que quiera. En este grupo de judíos, eso habría creado una de las mayores controversias de todos los tiempos. ¿Crees que la Biblia habría grabado eso para nosotros? Sus oyentes sabían que no se refería de ninguna manera a la ley de Dios. Si hubieran pensado eso, y lo habrían matado allí mismo. El punto de Cristo fue que esos líderes religiosos, y nosotros también hoy, sí debemos guardar la ley de Dios. Sí, pero dejar de preocuparnos por las lecciones hechas por el hombre. Piensa en tu misma santidad. Necesitamos ser apartados como pueblo de Dios.
Ahora hay otra sección de la Escritura que a menudo se usa para decir que, bueno, esas viejas leyes fueron eliminadas. Y eso se encuentra en Hechos 10. Esa es la historia de Pedro y su visión. Tuvo una visión en la que una gran sábana cayó del cielo y había todo tipo de animales inmundos, todas las cosas raras y espeluznantes. Y luego en Hechos 10:13, en esta visión, en este sueño, Pedro oye una voz y esa voz dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Pedro dice: no es así, Señor. Nunca he comido nada común o inmundo. Siempre me sorprende eso. Aquí estamos 10 años después de la crucifixión. Si Cristo hubiera dicho, come lo que quieras, Pedro ya lo habría sabido y podría haber estado comiendo todas esas cosas espeluznantes. Pero él dice, no, nunca hice eso. Muestra esto, que Cristo limpió todo y ahora Pedro debía comerlo. Pedro se preguntó sobre eso en el versículo 17. Pedro se preguntó dentro de sí mismo qué significaba esta visión. Un día después, Dios revela el verdadero significado a Pedro y él llega a comprender esto. En el versículo 28, Pedro dice: Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre común o inmundo. Usted ve, esta visión le reveló a Pedro que Dios veía a todos por igual y que Dios puede ofrecer su espíritu a cualquiera, a quien decida dárselo. Esto no es hablar de comida, no tiene nada que ver con la comida. El sueño de Pedro de que este lienzo cayera con todos estos animales exóticos no tenía nada que ver con la ley de Dios, tenía que ver con la gente. Y eso es importante reconocer cuando piensas en todos estos animales exóticos. Pienso en los titulares de noticias dominados por el coronavirus. La enfermedad pasó de los animales a los humanos y es peligrosa, como la infame gripe española de 1918. Eso se originó en animales y terminó matando a millones de personas. COVID-19 se cree que se origina en los murciélagos y, por supuesto, los mercados como el de China, que comercian con salamandras gigantes, serpientes, ratas y puercoespines, contribuyen a la oportunidad de compartir virus entre animales y personas. ¿Crees que podría ser una coincidencia que estos animales sean designados inmundos por las leyes alimentarias de Dios que se encuentran en Levítico 11 y Deuteronomio 14? Quiero decir que las leyes alimentarias de Dios también prohíben comer sangre. La sangre es una fuente conocida de enfermedades. Mantener condiciones sanitarias y humanas para el ganado y para las personas es un principio bíblico. Y hoy la gente no piensa mucho en eso. Es violado en todo el mundo. Y lo que sucede contribuye a que los virus ahora estén asolando nuestro mundo. Enfermedades. ¿Has escuchado nombres como SARS y ébola? Gripe porcina, MERS y coronavirus. Esto podría haberse evitado mediante la obediencia a las leyes de alimentos de Dios, las leyes de saneamiento y los estándares de cuarentena que revela la Biblia. De hecho, es interesante cuando consideramos cuánto tiempo se supone que estas leyes alimentarias tienen vigencia. Vemos que no fueron eliminadas. ¿Cuánto tiempo se supone que duran? Avance rápido hasta el tiempo del regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese a esta tierra para establecer su reino, hay una sección interesante de las Escrituras que habla de esto en el libro de Isaías. Isaías 66:15 dice: He aquí el Señor vendrá con fuego. Hablando sobre el regreso de Jesucristo. Versículo 16 nos dice que juzgará toda carne. Cristo es el juez. Él regresará a esta tierra. Luego en el versículo 17 dice algo interesante. Él dice: los que comen carne de cerdo y de abominación y el ratón serán consumidos juntos, dice el Señor. Ahora, al regreso de Cristo, comer cosas inmundas está condenado. Dice, no hagas eso. Los que lo hacen, ¿qué pasará? Castigo. Castigo. Incluso se menciona en el libro de Apocalipsis. Ahora aquí está la pregunta. Si no importa hoy
¿Por qué Dios inspiró este pasaje para el futuro? Usted necesita entender eso, así que obtenga nuestra ayuda de estudio. ¿Es toda carne propia para alimento? Encontrará que hay distinciones entre limpio e inmundo que existieron desde la creación. Fueron obedecidos por la iglesia primitiva y todavía se aplican hoy y en el momento del regreso de Cristo. Vaya a nuestro sitio web eduy.org. Cada uno tiene una opción de lo que comamos. Dios es quien puso la mesa y Él dice que depende de usted elegir lo que es correcto. Dios nos da esta opción sobre lo que podríamos llamar este buffet de la vida. Sabemos que obedecer la ley no nos salva. Nuestra fe está en el sacrificio de Cristo. Lo reconocemos, pero cuando entendemos los principios espirituales que son la base de la ley de Dios, todos los cristianos deben obedecer sus mandamientos. Y es importante. Elegir comer limpio identifica quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Nuestro Dios perfecto, puro y santo, quiere que elijamos ser personas santas en todos los aspectos de la vida. De hecho, la única receta para el éxito es basar su vida en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Aceptarás ese desafío todos los días? Todos los días, cuando eliges qué comer, ese es tu recordatorio diario. Es, en cierto sentido, lo que debes hacer. Tu cuerpo es un templo espiritual, por lo tanto, elija comida limpia, de acuerdo con las leyes bíblicas de alimentos de Dios. Y por supuesto, espiritualmente nos recuerda que debes hacer un esfuerzo consciente para elegir la conducta sagrada como tu estilo de vida, tanto en aptitud como en comportamiento. Dios nos ha dado una maravillosa lección de objetos en la comida. Y elija comer limpio todos los días, porque no es solo una cuestión de dieta, es una cuestión de santidad. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito que se ofrece en el programa de hoy. ¿Es toda carne propia para alimento? ¿No sería bueno saber qué alimento Dios nos diseñó para comer? Nuestra ayuda de estudio gratuita. ¿Es toda carne propia para alimento? Ordénelo ahora contactándonos en eduy.org o escriba a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le brinda comprensión del mundo de hoy y esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como de conocimientos prácticos para mejorar su matrimonio y su familia. Contáctenos hoy para recibir el folleto gratuito ¿Es toda carne propia para alimento? Y una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en eduy.org o vaya a beyondtoday.tv.